ejercicio en donde vamos a aplicar el método de la bisección. ¿Ya? La orden nos dice aplicar el método de la bisección para la función f en función de CD, evaluar las condiciones iniciales graficando entre 0 y 0.3 para determinar el cruce de la función por 0 y seleccionar los valores más adecuados para iniciar el cálculo. Bueno, vamos a graficar entre estos valores, entre este intervalo, 0 y 0.3, ya es el intervalo que nos le generó, para determinar que entre este intervalo hay una raíz, porque dice que la función cruza por 0, y ustedes saben que cuando cruza por 0 es porque ahí este intervalo de 0 y 0.3 está encerrando una raíz, y eso es lo que tenemos que verificar de manera gráfica, ¿no? Porque ahí dice graficando, ¿ya? Es lo primero que vamos a hacer entonces, graficar. No le puse aquí el 0 precisamente porque es indefinido, así que empecé el cálculo desde acá, desde este valor, ¿ya? Vamos a empezar entonces con raíz, raíz de 9,81 por 80, dividido entre la variable independiente. Todo esto por la tangente hiperbólica, tangente de 4 por raíz de 9,81 por la variable independiente dividido 80. Sacamos la tangente, menos 36. Listo. Entonces vamos a hallar el valor de la función en todo este intervalo y vemos que sí, efectivamente vemos que hay un cruce por 0, porque vemos que acá positivo, negativo, entonces quiere decir que esta función ha cruzado por el eje X, ¿no? Ahorita lo vamos a ver de manera gráfica, ¿ya? Entonces vamos a insertar un gráfico. Insertar gráfico. Y podemos ver aquí, a esto me refería con que, a ver, vamos a poner esto. Aquí lo vamos a poner para que se vea mejor. Y ahora sí. Aquí podemos ver que aquí la variable independiente, es CD. Y aquí tenemos sus valores hasta 0.3, ¿no? De 0 a 0. Bueno, de 0.0125 hasta 0.3. Y vemos que en este punto cruza por 0, ¿no? Entonces, aquí está la raíz. Aproximadamente 0.14, más o menos. Ahí, esa podría decirse que es la raíz verdadera, ¿no? Bueno, entonces ya hicimos la primer orden, ¿no? Que dice que grafiquemos este intervalo y ya determinamos de manera gráfica que sí, aquí existe una raíz. Y luego dice seleccionar los valores más adecuados para iniciar el cálculo. Yo preferentemente voy a utilizar 0.1, 0.1 y 0.2. ¿Ya? Yo voy a usar esos valores. Esos van a ser mis valores iniciales. Y dice, una vez elegido este intervalo, es decir, 0.1 a 0.2, calculo la raíz para la segunda iteración e indique el valor del error aproximado. Estas dos órdenes acá dicen prácticamente lo mismo arriba, ¿ya? Entonces, lo que me está diciendo es que tengo que aplicar el método de la bisección 2 veces y encontrar la raíz aproximada, y de esa raíz encontrar su error aproximado, y ese sería el resultado, la raíz aproximada aplicando 2 veces el método y el error aproximado de esa raíz, ¿no? Entonces vamos a hacerlo. Ya, aquí vamos a poner, nuestro intervalo inicial va a ser 0,1 y 0,2. En este caso, error soportado no vamos a tener porque ya nos está diciendo específicamente cuántas veces vamos a aplicar el método. Si no nos dijera cuántas veces aplicar el método, nos tendría que dar un error soportado para de esa forma que haya un límite y nosotros sepamos hasta cuántas veces hay que aplicar el método. Entonces, como ya nos está diciendo de entrada que lo apliquemos 2 veces, entonces no es necesario el error soportado, ¿ya?
Entonces, los pasos para realizar este método. El primer paso, verificar que el intervalo que hemos escogido encierra la raíz verdadera. En este caso, nosotros dijimos que le vamos a dar un valor aproximado a la raíz verdadera de 0,14. ¿Ya? Entonces, hay que primero verificar que este intervalo funciona, ¿no? Que este intervalo es válido, porque como ya les dije en clase, en el método, en los métodos cerrados en realidad, los valores del intervalo tienen que encerrar a la raíz, sí o sí tienen que encerrar a la raíz. Si no la encierra, no sirve para trabajar ese intervalo, ¿ya? Entonces, para eso, ¿qué hacemos? Evaluamos la función, o sea, es decir, evaluamos esta función con los valores de xl y xu, ¿no? Reemplazamos. Y si la multiplicación, o sea, una vez que reemplacemos nos va a salir el resultado de f en función de xl y f en función de xu. Si esos resultados multiplicados nos dan un número menor a 0, quiere decir que ese intervalo nos sirve para trabajar. Si nos da un número mayor a 0, no sirve, ¿ya? En este caso nosotros ya sabemos, porque aquí lo tenemos, f en función de 0.1 y de 0.2 da un número positivo y un número negativo, y si los multiplicamos nos va a dar un número menor a 0. Entonces, sabemos que este intervalo está bien. Si en caso hubiera escogido, por ejemplo, 0.05 y 0.1, si multiplico esto por esto, me va a dar un número mayor a 0. Entonces, ese intervalo no me hubiera servido para trabajar. Lo mismo si hubiera escogido 0.2 y 0.25, por ejemplo. Si escogía este intervalo, si los multiplico, me da un número mayor a 0, entonces no hubiera sido un intervalo válido, ¿no? Pero el intervalo que yo escogí está bien, porque multiplico esto y me da un número menor a 0, tal y como nos lo dice la condición de todos los métodos cerrados, en realidad, ¿ya? Ahora, ¿qué prosigue? Tenemos que hallar la raíz aproximada. La primera raíz aproximada en la primera aplicación del método, obviamente. Entonces, ¿cómo lo hacemos? Le vamos a dar igual a ser el valor inferior del intervalo más el valor superior del intervalo dividido entre 2. Esa es nuestra primera raíz aproximada, que si vemos se acerca a la raíz verdadera, obviamente hay un error, ¿ya? El tercer paso al momento de aplicar el método es calcular el error aproximado porcentual. El error aproximado porcentual, como ya les dije en clase, se calcula usando los valores aproximados, es decir, nuestro error aproximado lo vamos a calcular usando estos valores, las raíces aproximadas, ¿ya? Por eso es que este error solo se puede calcular en caso hayamos aplicado el método 2 o más veces. Si solo lo hemos aplicado una vez, no podemos calcular este error porque necesitamos dos aproximaciones. Entonces, aquí yo solo tengo una aproximación de momento y es esta. Entonces no puedo aplicar. Una vez que tenga esta, voy a poder usar estas dos aproximaciones para calcular ese error. Así que de momento no lo puedo usar. El que sí podemos usar en caso de tener el valor verdadero, es decir, la raíz verdadera, es el error relativo porcentual. Ya por eso acá está entre paréntesis, se conoce el valor de la raíz verdadera, porque esta usa el valor verdadero menos el valor aproximado sobre el valor verdadero. ¿Ya? Entonces, ese sí lo podemos aplicar, que no es necesario que lo hagan porque el ingeniero no lo obliga, porque incluso este error soportado que les va a dar en algunos ejercicios, siempre se compara con el error aproximado. Porque cálculo numérico son aproximaciones, entonces siempre se compara esto con esto, nunca se compara con el del valor verdadero, ¿ya? Lo vamos a hacer porque en este caso tenemos el valor verdadero, ¿ya? Pero no es obligatorio. A no ser que les diga, ¿no? A no ser que les diga, si les dice, sí. Pero si no, no es necesario. Entonces vamos a calcular el error relativo, que es el valor verdadero, menos el valor aproximado sobre el verdadero, por 100 para que sea porcentual. Entonces va a ser absoluto, esto es valor absoluto porque no nos importa más que su magnitud, es lo único que nos importa. El valor verdadero fijado menos la raíz aproximada. Entonces la raíz verdadera menos la raíz aproximada dividido la raíz verdadera. Todo esto por 100 para que sea porcentual. ¿Ya? Esta es la primera aplicación del método. Ya hemos aplicado el método una vez y nos ha dado como resultado una raíz aproximada de 0.15 con un error relativo porcentual de 7.14%, ¿ya? Pero el ingeniero nos dice que iteremos dos veces eso quiere decir que apliquemos dos veces el método. Entonces volvemos a aplicar el método,
Pero en este caso, para aplicar, necesitamos unos nuevos límites, un nuevo intervalo, porque si trabajamos con el mismo intervalo, obviamente vamos a tener el mismo resultado. Entonces, ¿cómo vamos a determinar este nuevo intervalo? Vamos a evaluar la función primero para redefinir el intervalo. Esto ya lo expliqué a detalle en clase, lo hicimos en la pizarra con gráfico. Aquí vamos a ir directo, ¿no?, a la tabla. Entonces, para hacer más fácil, voy a agarrar esto, la función que ya está aquí. Vamos a escribirla de nuevo. La vamos a poner acá. En lugar de, ahorita vamos a evaluar la función en función de x sub l, es decir, en K12, ¿no? En todo lo que sea la variable independiente lo vamos a cambiar por XL. Después, aquí también tenemos que cambiar. Ya está. Lo mismo aquí, vamos a evaluar la función en función de x sub r. Ya, vamos a cambiar por x sub r. Aquí en acá. X sub r. Listo. Ahora sí. Entonces vamos a redefinir el intervalo. Como dije, esto ya lo expliqué en clase, no voy a hacer énfasis en cómo es que estoy haciendo esto porque ya lo explicamos. Simplemente lo vamos a hacer, ¿no? Entonces vamos a decir si prueba lógica f de x sub l por f de x sub r es menor a 0, entonces el nuevo límite inferior va a ser igual al antiguo límite inferior. Y si no, el nuevo límite inferior va a ser x sub r, es decir, la raíz aproximada. Con esto ya hemos redefinido el límite inferior del intervalo para la segunda aplicación del método. Ya está. Ahora vamos a hacer lo mismo, vamos a redefinir el límite superior para la segunda aplicación del método. Entonces vamos a poner de nuevo sí, prueba lógica, y lo mismo f de x l, f de x r. Menor a 0. Entonces el nuevo límite superior va a ser igual a x sub r, y si no, va a mantenerse en el antiguo x sub. Listo. Está. Esto solo lo vamos a arrastrar. Esto también. Y aquí ahora sí, tenemos ya la segunda raíz aproximada. Tenemos la segunda raíz aproximada. Y ahora sí podemos hallar el error aproximado porcentual, que lo tenemos aquí, porque ya tenemos una aproximación actual y también tenemos una aproximación anterior. Es decir, tenemos una raíz aproximada actual y una raíz aproximada anterior que hemos hallado en la primera aplicación del método. Así que ya podemos hacer uso del error aproximado. Entonces vamos a dar igual, absoluto, la raíz actual, la aproximación actual, menos la aproximación anterior, dividido la aproximación actual por 100 para que sea porcentual. Tenemos un error del 20%. Esto lo subrayé porque es la respuesta, ¿no? Aquí igual tenía que estar subrayado. Es nuestra respuesta al ejercicio, ¿no? El ingeniero nos pidió que hagamos el método 2 veces, es decir, 2 iteraciones, y que hallemos el error aproximado porcentual una vez hallemos la raíz aproximada, ¿no? Entonces ya tenemos la raíz aproximada aplicando 2 veces el método y su error aproximado porcentual, ¿ya? Eso es todo. Si se dan cuenta, yo les dije, ¿no? Cada vez que apliquemos el método va a ir haciéndose más cercano al valor de la raíz verdadera, ¿no? Aquí vemos que se ha alejado en lugar de este, pero si aplicamos el método, o sea, si arrastramos, nos vamos a dar cuenta que sí converge hacia la raíz verdadera. Así que aquí vamos a ver. Si se dan cuenta, sí converge hacia 14. Aquí pareciera que no, pareciera que se está alejando, pero no. Si seguimos iterando, aplicando, aquí hemos aplicado 7 veces el método y estamos bastante cerca ya de
de la raíz verdadera, que en este caso es 0.14, ¿no? Pero bueno, el ingeniero solo nos pide aplicar 2 veces el método, entonces hasta aquí tendríamos que parar el cálculo, ¿no? Bueno, creo que solo esas son las órdenes. Sí, solo eso, ¿no? Graficar, primero determinar el intervalo, verificar que este intervalo encierra la raíz, es decir, hay cruce de la función por cero, ya lo hemos verificado de manera gráfica como él nos pide. Hemos escogido un intervalo y hemos aplicado el método y lo hemos aplicado 2 veces, ¿no? Hasta aquí. Entonces ya la respuesta ustedes le pondrían, ¿no? Hemos aplicado el método 2 veces, por la cual hemos hallado una raíz aproximada de 0.125 con un error aproximado porcentual de 20%, para que quede todo claro. Bueno, eso sería todo por este ejercicio.